En las montañas húmedas del sur de México, donde los caminos se enredan como serpientes y los ríos murmuran secretos en lengua antigua, todavía se cuentan historias que parecen escapar del tiempo. Los abuelos las susurran al calor del fogón, mientras el humo del copal sube lento hacia las vigas de palma. Entre esas historias, hay una que resuena con fuerza, la del náhuatl, ese ser misterioso que, según la tradición indígena, guarda la capacidad de transformarse en animal. Algunos dicen que lo hace para proteger a su pueblo, otros aseguran que lo hace para causar daño. Lo cierto es que su nombre despierta tanto respeto como temor. En un pueblo llamado San Jacinto de las Lomas, perdido entre cafetales y bosques de encino, nació un niño al que las parteras recibieron en silencio. Fue un nacimiento extraño. Mientras el resto de los recién nacidos lloraban con fuerza, aquel niño abrió los ojos grandes y oscuros, y en lugar de llanto emitió un gruñido leve, como el de un cachorro de jaguar. Su madre, Juana, quedó inquieta, y las ancianas intercambiaron miradas que preferían callar. Nadie lo dijo en voz alta, pero desde entonces sospecharon que el niño tenía un destino marcado. Le pusieron por nombre Mateo. Creció delgado y callado, siempre observando más de lo que hablaba. A los 5 años ya se internaba solo en el monte y regresaba con pequeñas presas, ardillas, conejos, incluso aves que atrapaba con una destreza sorprendente. Su madre lo regañaba, pero en secreto temblaba. Los demás niños del pueblo lo evitaban, pues sus ojos parecían brillar en la oscuridad como los de un felino. El viejo don Evaristo, sabio y curandero del pueblo, lo observaba desde lejos. Conocía las señales, ese muchacho carga un náhuatl adentro, decía, no lo nieguen, porque tarde o temprano se mostrará. Así pasó la infancia de Mateo, marcada por la sospecha y el aislamiento. Su madre lo amaba con temor, los vecinos lo toleraban en silencio y él, sin comprender del todo, buscaba compañía en los animales. Se sentía parte de ellos, como si su sangre latiera al ritmo del monte. Una noche, cuando cumplió 12 años, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. El cielo estaba cubierto de nubes y la luna apenas se dejaba ver. Mateo salió de su casa siguiendo un llamado extraño en el corazón. Caminó hasta un claro del bosque, donde el viento parecía cantar en lenguas desconocidas. Allí, sin saber cómo, su cuerpo comenzó a transformarse. Sus manos se alargaron, sus uñas se volvieron garras, su piel se cubrió de un pelaje oscuro y brillante. Sus sentidos se agudizaron hasta escuchar el crujir de cada rama, oler el miedo de los venados cercanos, sentir el palpitar de la tierra. Mateo había despertado como jaguar. Al principio fue terror lo que sintió, pero luego vino una fuerza indómita que lo embriagó. Corrió por la selva, saltó sobre los troncos, rugió con la garganta llena de poder. Aquella noche se sintió libre y completo. Sin embargo, al volver al amanecer a su forma humana, quedó tendido en el suelo, exhausto y con el cuerpo lleno de arañazos. Nadie lo vio, pero desde entonces supo que era diferente. Y lo que comenzó como un secreto pronto se convirtió en una carga difícil de sostener. Los años pasaron y Mateo aprendió a ocultar su condición. De día era un joven campesino más, ayudaba a su madre en la milpa, cargaba costales de café y asistía a las fiestas del pueblo, aunque casi siempre en silencio. Pero de noche, cuando la luna lo llamaba, se internaba en el bosque para dar rienda suelta a su otro yo. El jaguar que vivía en él no podía permanecer encerrado. Poco a poco empezó a entender que esa dualidad tenía un propósito. Recordó las palabras de don Evaristo, quien un día se le acercó y le habló con voz pausada: «Muchacho, no creas que tu don es una maldición. El náhuatl es guardián, es sombra y escudo. Pero si dejas que el rencor te guíe, se convertirá en veneno». Mateo escuchó, aunque en su corazón hervía una duda. En el pueblo había quienes lo miraban con desprecio. Decían que cuando las gallinas desaparecían, era culpa suya.
Si alguien enfermaba de repente, lo señalaban a él. El miedo que despertaba se confundía con odio, y ese rechazo sembraba en su interior un rencor que crecía como maleza. El destino quiso ponerlo a prueba cuando llegaron al pueblo unos forasteros, hombres mestizos armados que buscaban apoderarse de las tierras comunales. Decían tener papeles y permisos, pero todos sabían que eran falsos. Se instalaron en los alrededores, cortando árboles, levantando cercas y amenazando a los campesinos. La comunidad se reunió para resistir, pero el miedo era grande. Los forasteros eran violentos y no dudaban en golpear o incluso matar a quienes se opusieran. Mateo, desde las sombras, comenzó a actuar. De noche, transformado en jaguar, atacaba a los animales de los invasores, derribaba sus cercas, rugía tan fuerte que los hombres despertaban aterrados pensando que el monte mismo se rebelaba. Nadie sabía quién o qué los acosaba, pero poco a poco el miedo cambió de bando. Una madrugada, uno de los forasteros intentó cazar al jaguar. Colocó trampas y esperó con un rifle en mano. Cuando la bestia apareció, el disparo resonó en la montaña, pero la agilidad del náhuatl lo salvó. Mateo saltó sobre el hombre, lo desarmó y, con las garras a un palmo de su rostro, estuvo a punto de arrancarle la vida. En ese instante, dentro de él, la voz de don Evaristo resonó: el náhuatl protege, no destruye. Con un rugido furioso, Mateo lo dejó ir, aunque marcado de por vida con un zarpazo en el pecho. El hombre huyó despavorido, contando que un demonio felino lo había atacado. El rumor creció. Se decía que un espíritu guardián habitaba el bosque y que nadie podía vencerlo. Los invasores, atemorizados, comenzaron a retirarse poco a poco. Sin embargo, la victoria no trajo paz. En el pueblo empezaron a circular nuevas sospechas. Algunos agradecían al misterioso protector, pero otros, más supersticiosos, aseguraban que era obra de Mateo. Lo espiaban, lo señalaban, lo evitaban con mayor desconfianza. Una noche, un grupo de hombres del pueblo lo confrontó. Armados con machetes y antorchas, lo acusaron de ser brujo, de ser la causa de todos los males. Su madre lloraba suplicando por su hijo, mientras don Evaristo intentaba calmarlos. Pero la turba estaba ciega de miedo. Acorralado, Mateo no tuvo otra opción que transformarse frente a todos. El jaguar emergió en medio de la plaza, con los ojos encendidos y el rugido que geló la sangre de los presentes. Los hombres retrocedieron, algunos tiraron las armas, otros cayeron de rodillas. Nadie volvió a dudar de lo que era, un náhuatl verdadero. Desde ese día, Mateo dejó de pertenecer del todo a la comunidad. Algunos lo veneraban en secreto, dejándole ofrendas en la entrada del bosque. Otros lo odiaban y pedían que se marchara. Y él, dividido entre su amor por la gente y el rechazo que sentía, decidió alejarse poco a poco, viviendo más en la selva que en el pueblo. Don Evaristo lo visitaba de vez en cuando y le enseñaba a controlar su don. Le habló de los antiguos nahuales que existían para equilibrar el mundo, que eran la sombra de los dioses en la tierra, que cuidaban los montes, los ríos y a los inocentes. Mateo comprendió que su destino era más grande que el dolor de sentirse rechazado. Pero la prueba definitiva aún lo esperaba. Una sequía terrible cayó sobre la región. Los ríos se secaron, las milpas se agrietaron y los animales morían de sed. Los campesinos estaban desesperados. Decían que los dioses habían retirado su favor. Se organizaron ceremonias, rezos y ofrendas, pero la lluvia no llegaba. Fue entonces cuando don Evaristo reunió al pueblo y habló: hay un mal más antiguo que la sequía. En el corazón del monte duerme un espíritu oscuro que se alimenta del sufrimiento. Si no se calma, devorará no solo el agua, sino también nuestras vidas. Solo un náhuatl puede enfrentarlo. Todos comprendieron a quién se refería.
Aunque muchos aún lo temían, no había otra esperanza. Buscaron a Mateo en lo profundo del bosque y le suplicaron ayuda. Él dudó. Recordaba los insultos, las miradas de odio, la soledad que había cargado. Pero también veía el rostro de su madre, la voz del anciano, los niños que necesitaban agua para sobrevivir. Aceptó. Aquella noche, bajo un cielo sin estrellas, se adentró en la montaña sagrada. El aire era pesado y el silencio absoluto. En el centro de un claro encontró la cueva donde el espíritu oscuro aguardaba. Era una sombra gigantesca con forma de serpiente, hecha de humo y fuego apagado, con ojos rojos que ardían como brasas. El espíritu habló en un susurro que estremecía los huesos: tú, mitad hombre y mitad bestia, no puedes detenerme. Soy el hambre, soy la sequía, soy el vacío. Mateo se transformó en jaguar y rugió con toda la fuerza de la tierra. La batalla fue feroz. Garras contra humo, colmillos contra sombra. El espíritu lo envolvía, intentaba sofocarlo, pero Mateo luchaba con la furia de su linaje. Recordó cada desprecio, cada lágrima, cada momento de soledad, y lo convirtió en fuerza. En medio del combate, comprendió la verdad: el espíritu oscuro era también una parte de él, su miedo y su rencor hechos carne. Si quería vencer, debía reconciliarse consigo mismo. Entonces, en lugar de atacar, Mateo se detuvo. Dejó que el jaguar y el hombre se miraran en el reflejo de sus propios ojos. Reconoció el dolor, lo aceptó, y lo transformó en compasión. Con ese acto, la sombra perdió su poder. Se disolvió en la nada, liberando un viento fresco que anunció la llegada de la lluvia. El agua volvió a caer sobre la tierra reseca, primero en gotas tímidas, luego en un aguacero que lavó todo el sufrimiento acumulado. El pueblo celebró entre lágrimas y risas, agradeciendo al náhuatl que había salvado sus vidas. Pero Mateo no regresó. Comprendió que su camino ya no estaba en las casas de adobe, sino en el monte, cuidando lo que los hombres no podían ver. Se convirtió en leyenda, en espíritu guardián del bosque. Las generaciones siguientes lo recordaron en historias contadas al pie del fuego. Algunos decían haberlo visto en las noches de luna llena, como un jaguar que caminaba en silencio entre los cafetales. Otros afirmaban escuchar su rugido lejano, como advertencia y protección. Y así, el náhuatl dejó de ser solo un mito para convertirse en símbolo de equilibrio. Ni demonio ni santo, sino fuerza viva que habita entre la oscuridad y la luz. Al final, la gente aprendió que el náhuatl no es solo aquel que cambia de piel, sino también cada ser humano que guarda dentro de sí una dualidad: el poder de destruir o de proteger, de odiar o de amar. Mateo, el niño que nació con ojos de jaguar, se transformó en leyenda eterna. Así termina la historia del náhuatl, esa figura enigmática que desde los tiempos más antiguos acompaña a los pueblos originarios de nuestra tierra. Algunos lo ven como brujo, otros como protector, pero siempre como espejo de nuestra propia naturaleza. Porque todos llevamos dentro un animal dormido, y lo que hagamos con él definirá el rumbo de nuestra vida.